Versículo 10 dice, príncipes de Somorra, Somorra, mira, espectacular. Bueno, lo unió, ¿no? Más simple. Lo unió, claro. Príncipe de Sodoma. Concepto. Y Uy, me olvidé de hablar. Perdón. En la circuncisión del corazón. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más a esto que hemos decidido llamar Los Postreros de Adonai, que comienza más o menos así. Shema Israel, Adonai Echad, Adonai Tzidkenu. Shema Israel. Damos comienzo al segundo capítulo de esta serie que hemos decidido llamar El Nuevo Pacto, porque de eso estamos hablando. Es el segundo capítulo de una serie que va a costar aproximadamente de 3 capítulos más o menos. Y comenzamos dándole la bienvenida a cada uno de nuestros seguidores y también con un saludo especial de parte de quien hace posible este proyecto. A quien tengo a mi izquierda, a mi amigo y hermano Franco Reyes, que te va a saludar hoy y solo hoy de esta manera. Muy buenos días, Adonai los acompañe, a todos los que están escuchando. ¿Cómo están? Por supuesto, no puede ser de otra manera. Tenemos a Elías Valencia que nos acompaña el día de hoy, que tampoco podría ser este proyecto posible sin él y te va a saludar de la siguiente forma. Muy buenas mañanas, con mucho frío, pero ahora nos encenderemos con el fuego del Espíritu. Arranca con fuerza. Así empezamos el episodio de hoy. Claro, estamos en la serie El Nuevo Pacto. Estamos estudiando, explicando, tratando de entender primeramente en la complejidad del Nuevo Pacto del Brit Hadashah, el Nuevo Pacto que ha hecho Dios con su pueblo. En el episodio anterior habíamos hecho una introducción sobre el tema y habíamos dicho que hoy nos íbamos a poner bastante teológicos y un poco densos a nivel escritural, porque es necesario hacerlo. Así que podemos tomar esto como, vamos a decir, un curso acerca del Nuevo Pacto. ¿Cómo arrancamos, chicos? ¿Qué opinión les merece? Y arrancamos repasando lo que es el Antiguo Pacto, si no te parece. Me parece muy bien. Arrancamos resumiéndolo, haciendo un recordatorio de lo que fue el pacto anterior al Nuevo Pacto. ¿Cuál fue el pacto anterior? Bueno, Dios hizo un pacto, el pacto sinaítico con Moisés, en el que Dios hacía una promesa y le ponía una condición a Moisés y al pueblo de Israel, donde evidentemente no se pudo cumplir ese pacto, por lo tanto hubo la necesidad de crear o hacer otro pacto, que es el Nuevo Pacto. Pero yendo más a detalle, ¿cuál era la promesa y cómo la incumplimos? Bueno, es interesante porque tenemos en Éxodo capítulo 19 al 24 vamos a tener todo lo que es el inicio del antiguo pacto, del pacto sinaítico. Luego tenemos el libro de Deuteronomio que nos va a especificar mucho más los mandamientos. También tenemos Levítico, bueno, toda la Torá, ¿no? Los 5 primeros libros de la Biblia. El Pentateuco también llamado, va a relatar todos los mandamientos correspondientes al Nuevo Pacto y la historia del mismo, del Antiguo Pacto y la historia del mismo. Pues es muy interesante y necesario comprender la historia tanto de los pactos previos al Antiguo Pacto, al pacto mosaico, al pacto sinaítico, como la condición que decía Eli de su cumplimiento e incumplimiento, su bendición y maldición. En Deuteronomio capítulo 28 vamos a tener lo que Eli estaba solicitando, que es las bendiciones y las maldiciones en caso de que se cumpla o se incumpla con el Antiguo Pacto. Hay un episodio de Los Postreros donde nosotros tocamos en profundidad el Antiguo Pacto. ¿Bien? Así que no vamos a abordar demasiado en esto. Si querés verlo, te dejamos por acá arriba la etiquetita para que lo vayas a buscar. Lo que vamos a hacer ahora es ir rápidamente al Antiguo Pacto, haciendo un resumen. Tenemos Deuteronomio 28, vas a tener las promesas del Antiguo Pacto, tanto promesas de bendición como promesas de maldición. La promesa principal que tenemos es que en Deuteronomio 28 nos va a explicar que en caso de que el pueblo cumpla esto, que se compromete en Éxodo a cumplir, va a ser pueblo de Dios
un pueblo santo, confirmado como un pueblo santo, y confirmado como una nación de sacerdotes. Bueno, y en Levítico 18:5 dice que el que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos. Efectivamente, yendo a Levítico 18:5, abre la puerta, porque el Levítico 18:5 va a decir que cualquier hombre que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos. ¿Sí? Ahí utiliza la Torá, utiliza la palabra Adam. ¿Bien? Entonces tenemos ahí una puerta abierta para aquellos que no son descendientes directos ni de sangre de Israel, de Jacob. Bien, recordemos que la Torá va a explicar que el pacto de Moisés, el pacto de Moshe, viene por Abraham, la línea de Isaac y la línea de Jacob. Bien, ahora, cuando da el pacto, en 18:5 de Levítico, versículo fundamental para entender todo lo que vamos a charlar, que es lo que dijo Elías. ¿Cómo dice Eli el 18:5? El que cumpla estos mandamientos vivirá por ellos. Pero ahora, claro, si querés, lo leemos. No, está perfecto. Está perfecto porque el pasaje, tenemos acá también la Torá y tenemos el Tanaj. Les compartimos esto para quienes le interese. En este episodio, en este capítulo, vamos a estar utilizando, además de Reina Valera 1960, nosotros utilizamos la traducción judaica del Tanaj, del Antiguo Testamento, y dejamos como dato esta versión del Tanaj que yo tengo en mis manos. Es una versión de la editorial Sigal. Doy esta información para todo aquel que le interese sobre traducción, como nos interesa a nosotros, la especificidad en la traducción. Esta versión castellana es de León Duhovne, Manasés Konstantinovsky y Moisés Konstantinovsky, son quienes han hecho esta traducción. Por lo tanto, esta traducción es judaica, esta traducción es judía, y es la que vamos a usar en complemento con Reina Valera para cualquier discrepancia que pueda llegar a haber al momento de una traducción. Así que seguramente nos van a ver yendo y viniendo de una traducción a otra. Sí, porque ni Reina Valera, ni NBI, ni la Biblia Habla Hoy, ni TLA, ni nada, son perfectas y están sujetas a interpretación. Así que tener una perspectiva hebrea como esa Biblia puede traer un poco más de luz. También a todo aquel que tenga duda, que sea judío o que le interese las raíces hebreas de la fe en el Mesías, utilizar una traducción judía puede ser muy útil para despejar dudas. Porque como no tenemos aquí, lamentablemente, un interlocutor judío que nos pueda llegar a proponer alguna pregunta, con esto resolvemos varias. Porque muchos podrían decir, no, aquí la traducción está mal, allí la traducción está mal. Bueno, de esta manera eso ya lo hemos resuelto. Por tanto, 18:5 de Levítico nos va a decir que, Eli. Reina Valera traduce: por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Yo, Jehová. Perfecto. Bueno, en la traducción judaica va a decir: observaréis pues mis leyes y mis decretos. Ya acá es un poquito más específico y esclarece bastante, porque luego vamos a ver en el capítulo siguiente del Nuevo Pacto que Pablo va a citar específicamente esto, acerca de las leyes y los decretos, citando 18:5, ¿no? Observaréis pues mis leyes y mis decretos, que el hombre que los practique vivirá en ellos. Decir vivirá en ellos es decir vivirá por ellos, vivirá debido a ellos. Por tanto, lo que está diciendo la Torá es que, lo que está diciendo la Biblia es que si uno cumple la ley de Dios, no muere. Porque ¿quién es el que muere? El alma que peca. El alma que pecare, ¿cómo dice la Escritura, Fran? El alma que pecare, esta morirá. Esta morirá. Entonces, claro, es muy simple el asunto en definitiva. Si yo cumplo las leyes que Jehová Elohim, que Dios nos da, entonces no peco, ni por omisión ni por comisión. O sea, soy santo y soy justo. O sea, no hay mal en mí y todo lo que yo haga está bien. Entonces no muero. O sea, 18:5 está en consonancia, digamos, está en consistencia teológica con toda la Escritura.
¿Qué queremos decir con esto? Bueno, que Dios presenta una solución al problema que se presentó en el pacto adámico. ¿Sí? El pacto edénico, ustedes pueden ir también al episodio donde nosotros tratamos el pacto edénico, que se lo vamos a dejar por acá también, para que lo vayan a buscar. Incumplimos el pacto edénico, Dios empieza a resolver el problema, que lo vemos en Bereshit, en Génesis 3.15. ¿Alguien me ayuda con Génesis 3.15? En Génesis 3.15 nosotros vamos a tener la consecuencia del pacto edénico en el sentido de cómo Dios va a resolver este problema. O sea, el hombre peca, el hombre se rebela contra Dios de manera violenta, el hombre teniendo la creación teniendo una perfección en su ecosistema, de tal manera que la muerte en los seres vivos no se hacía presente de la manera que está hoy, sino que la vida era como se presentan algunos seres vivos hoy en día, como ciertas medusas que no mueren biológicamente, no hay muerte biológica, o sea, sus telomeritos no se acortan, digamos, no hay oxidación celular que nos mate. Era un mundo perfecto en un sentido de no muerte, ¿no? No corrupción, las cosas no se pudrían en la manera que se pudren ahora, y es un término que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué dice Génesis 3.15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Perfecto. La Torá la versión judía va a traducir de la misma manera. En definitiva, acá hay una promesa que está resumida ahora. Puedes ir al episodio anterior, puedes ir al episodio del pacto edénico para conocer bien a qué se refiere esto, pero Dios ya en el capítulo 3, apenas nosotros rompimos todo, enseguida Dios da la solución. ¿Qué es lo que promete? Que la simiente, o sea, un descendiente de la mujer, y por supuesto descendiente del hombre, va a herir en la cabeza, herida de muerte, aquel que nos trajo a nosotros la muerte mediante el engaño y la tentación. Claro, ¿qué es lo que sucede? Sucede que en el Edén estaba el enemigo, aquel que fue un querubín protector y cayó, ¿no? El ser que fue el sello de la perfección de la creación de Dios y se rebeló contra Dios, el ser más inteligente creado. Lucifer. El portador de luz. ¿Quién era el portador de luz? Quien quiso arrogarse, colocar su trono junto al del Altísimo, o reemplazarlo. Y luego pasó a ser Hasatán, ¿no? El adversario, el enemigo. También nuestro acusador, ¿no? Nuestro acusador, y es interesante tener esto en cuenta. Que estuvo en forma de serpiente, y por eso aclara que la herirá en la cabeza, que es cómo se mata una serpiente, y cómo va a matar a Satanás. Efectivamente. Y la herida que recibe la simiente es una herida menor en el calcanear, ¿no? En el talón. Porque muerde y la pisa. Entonces, ¿qué está diciendo? Bueno, la simiente va a recibir una herida, pero esa herida no va a ser de muerte definitiva, pero en cambio para la serpiente sí. Entonces, tenemos la promesa de una restauración, de una solución al problema. Perdón que te diga. ¿A qué hace referencia entonces? ¿De qué forma lo va a lastimar a ese descendiente en la herida? ¿De qué forma? ¿Qué se te ocurre? Cuando en la cruz. Bueno, ahí está. Vamos a ir brindando las soluciones tal cual, exactamente. El descendiente va a recibir una herida, ¿sí? Que es una herida que va a inmovilizarlo, porque es así. Si vos recibís una mordedura en el talón, quédate tranquilo que por un rato no te vas a mover. O sea, hay dos tipos de herida. Está muy buena la pregunta de él. Hay dos tipos de herida. Una herida es la herida en la cabeza, que es una herida para muerte, y otra herida es una herida en el talón que te inmoviliza, no te permite moverte durante un tiempo. Esto se dio justamente en la cruz, ¿no? Esto también se conoce como el protoevangelio o el primer evangelio, la primera aparición del evangelio, y lo vemos apenas comienza las escrituras. Y está muy bueno porque vamos a ver qué significa evangelio también, porque también tenemos un programa sobre el evangelio, que es el evangelio, lo dejamos por acá arriba. Así que bueno, arrancamos entonces con el problema. El problema fue en el Edén. El Edén pasamos a un principio de solución, que fue lo que hizo Dios con Moisés, ¿no? Recordamos un poquito también que Dios en un momento llama de Sumeria, de la ciudad de Ur, a un hombre llamado Abraham.
tiro un poquito los datos porque muchos dicen, no, porque vino de la tierra de Ur, pero ¿qué es la ciudad de Ur? Bueno, es Sumeria. O sea, esto es históricamente ubicable. Viene de Sumeria, lo saca de Sumeria, se le revela a Abraham y hace un pacto con él. Hace un pacto con Abraham. Ese pacto que hace con Abraham, que lo podemos ver en la escritura en Génesis 12, del 1 al 3, también del versículo 6 y 7, podríamos ir y verlo, para empezar a entender cómo fue que se ordenó la solución. Tenemos el problema de la caída en el Edén, tenemos la solución que Dios da enseguida en el capítulo 3, versículo 15, y acá es donde empieza a aplicarse la solución. Entonces tenemos Génesis 12, del 1 al 3, vamos a ver cómo Dios comienza a resolver esto. ¿Del 1 al 3? Del 1 al 3. Sí. ¿Leo? Sí. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Excelente, acá ya está la promesa y un pacto. Dios hace un pacto con Abraham, ¿sí? Porque quiso Dios, porque Dios eligió a Abraham. Y muchos van a decir, bueno, Dios eligió a Abraham porque es el padre de la fe. No, Dios eligió a Abraham porque evidentemente podía cumplir su voluntad. Y se le reveló, como dice Hebreos capítulo 11, se le reveló a Abraham y Abraham creyó porque quien mismo se le apareció fue el creador. ¿No? O sea, vos cuando aparece el creador tenés dos opciones. Y no es una falsa dicotomía. O crees y te sometés, o crees y te rebelás. ¿Bien? Quiero decir esto para enfocar dónde está el punto de atención. El punto de atención está en Dios queriendo resolver el problema. ¿Qué es lo que dice el versículo 3, Eli? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Excelente, entonces acá tenemos una promesa. Y es la promesa de bendición de todas las familias de la tierra. Y es un pacto que hace Dios con Abraham. Y en el versículo 6 y 7 vamos a ver qué dice. Y Abraham pasó por la tierra hasta... Bueno, vamos a leerlo en Reina Valera. 6 y 7. Sí. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bien, excelente. Me gusta más la traducción que está aquí en la Torá, porque vamos a ver que en el versículo 7 dice lo siguiente. Y el Señor apareció a Abraham y dijo, a tu simiente daré esta tierra. Bien, no es a tu descendencia, es a tu simiente. Vamos a ver luego en Gálatas, aunque muchos puedan acusar a Pablo, a Rabí Shaul, de no conocer hebreo, vamos a ver que Pablo utiliza esto, bien, y tanto en la traducción de los 70, esta palabra simiente va a ser traducida como esperma, que también es singular. Está hablando de una simiente. O sea, la bendición es a un montón de familias de todas las naciones, o sea, Goim, o sea, aquellos que también no son de Israel, por y a través de una simiente. Va a hacer que mediante Abraham se bendigan todas las familias de la tierra en el sentido de diversidad, por medio de, ¿qué? De lo que había prometido en Génesis 3.15. ¿Estamos? Entonces, ¿cuál es el pacto abrámico? Bueno, el pacto abrámico es confirmar la heredad, o sea, que va a levantar un pueblo, ¿sí? Que ese pueblo viene de Abraham, y que a través de uno de ellos va a establecer la solución de Génesis 3.15. Este es el pacto abrámico. Entonces tenemos que el pacto sinaítico, el pacto mosaico, que nosotros hoy le llamamos antiguo pacto, ¿sí? Tuvo su antiguo pacto.
Claro, cuando vos imagínate, ¿no? Agarrás el DeLorean y te vas hasta el Sinai. Estás en el monte Sinai, estás con Moshe, está con Moisés ahí, estamos todos ahí, sube, ¿no? El chabón. Hasta ese momento el pacto que teníamos era el pacto con Abraham. O sea, había un antiguo pacto. ¿Ok? ¿Por qué digo esto? Y vos decís, ¿pero qué tiene que ver, Rulo, esto? ¿Con quién? Sí, está bien, obvio, lógico. No. Tiene sentido porque el antiguo pacto nuestro tiene un antiguo pacto y el antiguo pacto ese tiene un antiguo pacto y Dios es el que cumple, es el Dios que cumple los pactos. ¿A dónde voy con esto? Que cuando nosotros decimos el antiguo pacto para referirnos al pacto del Sinai, no estamos despreciando el pacto, al contrario. Estamos buscando el cumplimiento del mismo, dándole validez. O sea, a través de la fe confirmamos el pacto. Quiero decir esto porque decir el antiguo pacto no es herético. Decir el antiguo pacto no es herético porque había un antiguo pacto antes. ¿Bien? Bien, muy bien. Entonces tenemos el pacto abrámico. El pacto abrámico lo puedes ver, capítulo 14, al capítulo 17 está muy explicado. Capítulo 15, capítulo 17 del 1 al 4, capítulo 22 del 15 al 18, vas a tener todo lo que es los detalles del pacto abrámico, que en algún momento podemos llegar a hacer un episodio sobre esto. Vamos avanzando. Claro, después que tenía 2 hijos, ¿no? Isaac e Ismael, que uno era el hijo de la promesa y el otro era el hijo de la esclava, que también está muy relacionado con la esclavitud y la libertad, ¿no? Que se va a cumplir también en el nuevo pacto. Sí, y bueno, ahí ya es increíble porque te llama la escritura y todo apunta... Pero ya podemos hacer después un programa sobre el pacto abrámico. Sí, todo te llama al Mashiach, porque me citas a Esaú, después podemos citar a Esaú, podemos citar a Jacob. Tenemos a Isaac e Ismael y ver cómo en Isaac y Ismael, si uno no espera el cumplimiento de la promesa de Dios y quiere hacerlo mediante sus propias obras, siempre tendemos a hacerlo mal. Lo mismo sucede con Jacob y Esaú, pero Abraham no esperó, Sara no esperó, y bueno, hicieron las cosas mal porque quisieron ellos cumplir, ¿no? No esperaron en Dios. Esto es una constante. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que se establece a través de Abraham un pueblo. Se establece un pueblo a través, como decía Elías, de Abraham, Isaac, Jacob. Jacob se le cambia el nombre. ¿Qué nombre se le pone? Israel. Es Israel. Se le pone el nombre de Israel. Y los hijos de Israel se transforman en el pueblo escogido de Dios. No porque hayan hecho algo bueno. Es más, ves la vida de Jacob y la pucha, viejo, que nos parecemos bastante a él, ¿no? En algunas cosas. ¿Por qué no? Era un muchacho bastante hábil. Lo escogió sin haber hecho obra alguna, dice. Sin haber hecho nada bueno ni malo aún, y ya había sido escogido en su progreso, ¿no? Así como vemos que Dios se comporta con nosotros a través de pactos, también vemos que siempre lo hace a través de elección. Nunca lo hace por lo que hayamos hecho nosotros. Sí, además el claro ejemplo de Jacob y de Esaú, porque dice a Jacob amé, a Esaú aborrecí, y te pueden saber todas las cosas que hacía cada uno, y decís, pero loco, Esaú se recontra esforzaba para cumplir, y Jacob hacía lo que quería. Claro, vemos se mandaba. Vemos ¿no? un Jacob muy pillo, aparte. Sí, recontra, hasta el último pillo. momento. Sí, Claro. sí. Y que Argentino, por elección. tal vez. Era medio argento, ¿no? Era medio argento. Pero se las sabía todas, parecía. Ahora, ahí vamos es muy bueno el dato porque vamos a empezar a entender que la elección de la cual hablaba Elías te la acaba de explicar Franco, en el sentido de que corresponde al amor de Dios y no a un amor benevolente, sino más bien a un tipo de amor llamado amor ágape. Si es la decisión de hacerle bien al otro por el mero hecho de que el otro sea beneficiado, más allá de lo que el otro es. Por eso Pablo después dice, no depende ni del que corre ni del que quiere. O sea, Esaú se podía esforzar todo lo que él quisiera, pero la elección la tenía Dios. ¿Y a quién eligió?
A Jacob. A Jacob. Y aparte, bueno, como dijo Adonai, como dijo la gloria de Adonai, como ye, voy a tener misericordia de quien quiera tener misericordia, ¿no? Y me voy a compadecer de quien me quiera compadecer. Y voy a endurecer a quien quiera endurecer. O sea, él hace siempre lo que quiere. Así que, qué sé yo. Yo te diría que por ahí, como él va a hacer lo que quiere, y no hay quien detenga su mano y le diga, hey, ¿qué haces? No hay nadie que pueda pararlo. Yo te diría que te tomes unos minutos en algún momento de tu vida para evaluar a ver si esto tiene algo de sentido. Porque en caso de que esto tenga sentido, en caso de que esto sea verdad, estamos en el horno. Por tanto, Dios levanta al pueblo, lo establece, lo engrandece. ¿Sí? Lo engrandece a través de los hijos de Jacob. Específicamente a través de uno de sus hijos, que es Joseph, que es José. ¿Sí? Que sus hermanos lo rechazaron. Era el elegido de su papá. Y los hermanos lo rechazaron y lo vendieron como esclavo. ¿Sí? Y él luego, Joseph, va a Egipto, se engrandece, entra como un esclavo, pero se engrandece enormemente, y es quien termina salvando a sus hermanos, perdonándoles su falta. Aquellos que lo habían traspasado, que lo habían rechazado, son recibidos y son salvados de la muerte por su hermano. Me trae mucho recuerdo a lo que pasó hace 2000 años. Hace 2000 años, ¿no? Donde el hijo de alguien fue rechazado por todos y luego terminó salvándolo. No sé si ustedes lo ven. La inferencia es clarísima. Qué loco como tantas cosas de forma distintas apuntan siempre a lo mismo y se termina cumpliendo. Pero es muy loco o sea, cómo no la pueden ver, ¿no? Así como nosotros no la veíamos Tal hace cual. un tiempo. Tal cual. Pero es muy. Y eso que no estamos haciendo acá una demostración de que Yoshua es el Mesías. Todavía. De que Jesús es el Mesías. En este programa no estamos haciendo necesariamente es esto. que toda la escritura habla acerca del Mesías, como dice Pablo nuevamente. Y cada historia o cada doctrina que estamos tocando habla del Evangelio y habla de nuestros salvadores. Es increíble. Efectivamente, es así. Y bueno, esto es una de las pruebas que yo te puedo presentar, que te podemos presentar, acerca de si el texto bíblico es un texto que procede de alguien que sea más allá de lo humano, ¿no? Bueno, ¿cómo hago? Bueno, mediante la historia y mediante un concepto acuñado por mí, así que no le tomes mucho valor al concepto, pero sí aplícalo, es la consistencia teológica. Es un libro. Este es un libro que ha sido compuesto por más de 40 autores durante 1600 años en 3 continentes diferentes, escrito por pastores de ovejas, reyes, pescadores, personas pudientes, ignorantes, de los más pobres que puede llegar a haber también materialmente, sin tener el texto del otro al lado, porque no es que existe como oro en imprenta, y todo habla de un mismo tema. Si esta obra hubiese sido humana, diríamos que es una obra maestra, pero como esta obra no podemos decir que procede de un hombre, porque tiene más de 40 autores, por lo tanto ninguno es el autor de la Biblia, ningún hombre, entonces muchos la rechazan. Pero este concepto de consistencia teológica nos demuestra que hay algo curioso en este libro, por lo menos, ¿no? Sí. Continuamos y vemos que se establece en Éxodo 19 al 24, capítulo 19 al capítulo 24, esto de un antiguo pacto. En Deuteronomio 28 vemos las promesas. Dios hace un pacto con su pueblo para llamarlo nación, con el objetivo de que cumplan este pacto. Bien, vamos a ver que en Éxodo capítulo 19 el pueblo dice: haremos todo lo que Jehová haya dicho, ¿no? Se comprometen a cumplirlo. Bueno, perfecto, excelente. Me gustaría solamente ir, si me permiten, a Deuteronomio 31, del 24 al 26. Citar este pasaje y que quede grabado. 31. 31, del 24 al 26. Bien. ¿Vamos? Sí. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse,
dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Excelente. Bueno, también va a mandar luego una copia a cada tribu, pero acá tenemos... Sí, todos habrán visto la película, o habrán escuchado la historia, lo habrán leído, lo habrán aprendido acerca de que Dios escribió de su propia mano 10 mandamientos que los escribió en piedra. Y le dio esas tablas a Moisés, y esas tablas fueron colocadas adentro del arca del pacto. Es el arca del testimonio del pacto de Dios con Israel. Luego mandó a Moisés a escribir la ley de Moisés, escrita en rollos, ¿sí? Y fue colocada afuera del arca, apoyada a un costado del arca. Esa ley, la ley de Moisés, la ley de Dios, los 10 mandamientos, fue colocado adentro del arca, ¿sí? Es muy interesante porque dice la escritura que esa ley está como testimonio en contra del pueblo. ¿Qué dice? Léemelo de vuelta. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomad este libro de la ley, ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. ¿Por qué testigo contra ti? ¿Por qué la ley de Moisés iba a estar como testigo contra el pueblo de Israel? ¿Por qué le iba a estar acusando? Claro, como decía Pablo. Levítico 18:5. Vamos a poner a Pablo todavía en un espectro de... Todavía no nació acá. Claro, no nació acá. No en un existe. espectro futuro. Todavía no está. Pero ¿qué entendemos acá? Para poder ir directamente con el Antiguo Testamento y entender que en el Antiguo Testamento está todo, ¿ok? Lo que tenemos luego es la explicación de ese todo. Y el cumplimiento de ese todo y el establecimiento de ese todo. ¿Pero qué tenemos? Claro, tenemos lo que dice Levítico 18:5. ¿No? El que cumpla estos mandamientos va a vivir gracias a ellos. Entonces, ¿qué hace el mandamiento? ¿Qué hace la ley expresada en ordenanzas? Porque una cosa es la ley como un pacto, ¿ok? Y otra cosa es la ley expresada en ordenanzas, un conjunto de ordenanzas. ¿Qué tenemos? Tenemos que esa ley que a mí me daba vida, también me puede dar muerte. Porque si la promesa es que si cumplo, vivo, ¿cuál sería la maldición? Que si incumplo, muero. O sea, no es muy complejo, ¿no? Acordémonos que las leyes son elípticas, ¿no? Es decir, que si te promete por un lado, si vos haces o no haces lo que se te dice, también el recibimiento es lo contrario. Por eso, cuando la ley promete vida, si vos haces esto, si vos no lo haces, te promete muerte. Así, cada mandamiento de Dios tiene esa reversibilidad. Efectivamente. Aparte que, por una teología natural, un entendimiento natural, uno concluye que esto es así. Claro, por ejemplo, otro ejemplo sería cuando la Biblia te dice no codiciarás, también te dice que seas generoso. Y así, cuando dice ama a tu prójimo, también te dice que no lo odies. Y de todo eso se le dice que es elíptica. Exactamente. Hay otros que también lo vamos a decir por omisión y por comisión, ¿sí? Omitir algo o ser comisionado a hacer algo, ¿no? Omitir el odio, ser comisionado a hacer el bien. Entonces, eso es Kadosh y es Sadik, para los que les gusta el hebreo. Entonces, bueno, luego, ¿qué tenemos sobre este pacto que fue escrito por Dios a través de Moisés en los rollos? Bueno, ¿qué tenemos con este pacto? Que en Deuteronomio 29, del 22 al 29, va a decir algo muy interesante. Me gustaría que me ayuden con ese pasaje. Deuteronomio 29, del 22 al 29. La profecía. Efectivamente. ¿Quién lee? Cualquiera de los dos. Yo ¿Leo? lo sigo con... Dale. Dale. Y dirán las generaciones venideras, vuestros hijos que se levanten después de vosotros, y el extranjero que vendrá de lejanas tierras, cuando vieren las plagas de aquella tierra y sus enfermedades de que Jehová la habrá hecho enfermar. Azufre y sal, abrasada toda su tierra. No será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella
hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y de Gomorra, de Adma y de Seboim, las cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Más aún, todas las naciones dirán: ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto, y fueron y sirvieron a dioses ajenos, y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa le habían dado. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro, y Jehová los desraigó de su tierra con ira, con furor y con grande indignación, y los arrojó a otra tierra, como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Excelente, entonces tenemos acá una profecía escrita por Moisés. Hablamos de Deuteronomio. Enseguida, luego de haber sido aplicada la ley, se habla de un incumplimiento. De una profecía. Una profecía que vos podés verla en la historia. Y acá esta profecía de incumplimiento tiene dos incumplimientos. ¿Sí? Y vamos a ver que en realidad hay quienes interpretan que el gran cumplimiento de esta profecía se dio en un momento y hay otros que lo interpretamos que se dio en otro momento. Pero tenemos entonces que este pacto hecho con Moisés es un pacto que Dios dice que el pueblo de Israel lo iba a incumplir. Y uno dice, mirá, los judíos lo incumplieron. No, los judíos lo incumplieron porque estábamos nosotros alrededor. Quédate tranquilo por eso. O sea, no, acá no hay justo ni a un uno. No es que aquellos que no somos judíos o no somos Israel lo hubiésemos hecho mejor. Es más, somos quienes los ayudamos a ellos a hacer las cosas muy mal. Digo esto porque generalmente se levantan, viste, históricamente también se han levantado ira contra el pueblo descendiente de Israel, que el pueblo escogido de Dios, ¿no? El pueblo escogido de Dios y se levanta, digamos, de ellos hemos recibido la salvación. Entonces, nosotros somos igual o peores, así que... No, exacto. Vamos a leer ahora acerca de esto. Quiero que se queden, por favor, con este pasaje de Deuteronomio 29, del 22 al 29, porque yo puedo demostrarte a vos algo muy loco, que es este escrito. Por método histórico, vos podés demostrarlo que fue escrito en un momento de la historia. Más o menos, sea cuando el pueblo de Israel dice que se escribió o posterior. Pero ahora yo te voy a mostrar otro texto, ¿sí? Que históricamente fue escrito posterior. Y luego vamos a ver el cumplimiento de estos textos que es inevitablemente posterior. ¿Qué quiero hacer con esto? Lo que quiero hacer es demostrarte la curiosidad de la profecía. La profecía es escrita para consolación de aquellos que creen, pero para mí también un poco para curiosidad de aquellos que no. Vamos a Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1. ¿Qué versículo? Bueno, vamos a ir al versículo 18, pero por ahí podemos leer un poquito más. Voy a leer voy a leer prácticamente todo el capítulo 1. Es muy difícil resumirlo. Bueno, arranca el libro de Isaías de la siguiente manera. Dice, visión de Isaías, hijo de Amós, lo cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados.
Isaías está hablando de una generación de malvados. Se iba a levantar en la tierra de Israel, en el pueblo de Israel. Vuelvo. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel. Se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión. Lo único que queda en este contexto es Jerusalén, como portento de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque conocemos que uno de los incumplimientos trajo como consecuencia la deportación a Babilonia, que Nabucodonosor se levantara contra Israel y se llevara al pueblo. Pero en ese momento, cuando culmina la invasión, no quedó en pie absolutamente nada. Absolutamente nada. En esta profecía, donde hay una generación malvada de depravados, lo que está en pie es Sión. ¿Ok? O sea, no hay nada prácticamente en la nación de Israel. ¿Quién está? Está Jerusalén. Esto es ubicable en tiempo y espacio. Hubo una generación malvada y hay que ubicarla históricamente porque lo único que queda en pie es la ciudad de Jerusalén. Los otros reinos han sido esparcidos. Las otras tribus. Versículo 7. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. ¿Qué sucedía? ¿Qué dice cuando tu tierra está siendo comida por extranjeros? Es que está siendo saqueada. Generalmente esto de comida por extranjeros es una cuestión impositiva, pero los extranjeros ahora están dentro de la tierra y es asolada. O sea, tiene que haber alguien que esté dentro de la tierra, con el pueblo adentro, comiendo el fruto de la tierra. Tiene que haber una invasión. Versículo 8. Y queda la hija de Sión, como enramada en viña, y como cabaña en Melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, el pueblo esparcido por todos lados, desastre en la nación de Israel, pero está en pie Jerusalén. Está en pie Jerusalén, está en pie Sión. Y cuando está en pie Sión, está en pie el templo. Está en pie el templo, está en pie el arca, está en funcionamiento el pacto. Hay esperanza. Si no nos hubiese dejado esas migajas el Señor, seríamos como Sodoma y Gomorra hasta ese momento. Hasta ese momento. Momento en donde en el versículo 4 nos va a recordar y a decir: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos. O sea, unámoslo, muchachos. O sea, esto fue escrito siglos antes de lo que yo te voy a explicar. Siglos, bebé. Siglos, es una locura. Porque el único momento en el cual vos podés decir que todo el pueblo fue esparcido, salvo la tribu de Judá, que estaba el pueblo, el templo levantado, y eran saqueados constantemente, y la tierra asolada por un pueblo extranjero, fue cuando Roma se había hecho dueña de Israel. O sea, que no es en la deportación de Babilonia. Hay una profecía acá de una generación maligna, malvada, que se iba a levantar en el pueblo de Israel. Y alguien me puede decir: pero escuchame una cosa, Rulo, ¿acaso Jeremías no estuvo 20 años predicando acerca de la generación malvada de Segunda Reyes 24-25? ¿O Segunda de Crónicas? Sí, pero es aún peor. O sea, es aún peor que la generación cuando todavía había un rey, hijo de David, en el trono. Porque la Biblia, el Tanaj, va a decir que se iba a levantar un rey que iba a ocupar el trono de David, no siendo judío. Y la única vez que sucedió eso fue con Herodes el Grande, que era griego, cuando a la vez
Roma estaba controlando Israel. Y digo controlando porque fue el pueblo mismo que se corrompió y trajo a Roma. Roma no invadió a Israel. Históricamente fue Israel quien trajo a una facción de Israel. Luego vamos a ver a los saduceos más adelante. Entonces acá tenemos una profecía espectacular, tremenda, que vos podés agarrar y decir, bueno, la verdad no le presto atención, pero si vos le prestás atención, ¿cómo pudo saber este tipo que iba a suceder esto? Y en este episodio vamos a ver que todo el tiempo vamos a estar hablando de esto, de cómo puede ser que este tipo sepa esto. Por eso Yeshua les decía generación de víboras a los fariseos. Exactamente, el Mesías va a hablar de generación maligna, generación perversa, depravada. Va a citar Isaías 1:4. Corta la bocha. Es más, va a citar versículos antes hablando del desconocimiento que tenía el pueblo en ese momento. ¿Por qué? Porque estaban los saduceos principalmente controlando Israel. ¿No? Hemos dicho en este programa, en los posteriores de Adonai, que mi generación se levanta y se han levantado contra los fariseos, pero principalmente tenemos que recordar que son los saduceos, que estaban en contra de los profetas y estaban en contra básicamente estaban en contra de Dios. Solamente tomaban la Torá y hasta ahí, ¿no? Porque hasta habían cambiado, habían pensado en cambiar los tiempos y la ley, porque hasta habían corrido, por ejemplo, la fecha de Pesaj, ¿no? Un día, o sea, para que quede mejor a ellos. Como siempre, los saduceos, quienes son los que van a prostituirse, como dice Jeremías, con el poder romano. Y además que era la generación adecuada para que venga el Mesías. O sea, no había momento más oportuno que venir en esa generación. Y hay un motivo. Donde estaba. Y hay un motivo por el cual él viene en esta generación. Y eso lo vamos a ver. Es difícil frenarse, ¿no? Tratar de ordenar, porque esto realmente no es una clase de teología, aunque uno va a enseñar. Esto es una charla, estamos charlando, ¿no? Si trajera una pizarra. Pero bueno, vamos a volver a Isaías, dice así. Versículo 10 dice, príncipes de Somorra, Somorra, mira, espectacular. Bueno, lo unió, ¿no? Más simple. Lo unió, claro. Príncipe de Sodoma. Concepto. Si alguien lo repite, aún te seguiremos recordando. No puedo hablar bien. Oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Al punto al cual lleva a Isaías por boca, movida su boca por Dios, al decirle al pueblo de Israel, a esa generación, no a toda la historia del pueblo de Israel, sino a la generación malvada, los compara con Sodoma y Gomorra. Dice, príncipe de Sodoma, vamos, oíd la palabra de Jehová, escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? ¿Para qué? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades de vuestras fiestas solemnes. Esta generación había hecho de las fiestas de Dios, de los mandamientos de Dios, obras de maldad. Sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados. Por eso les decía holocausto no quiero, sino misericordia, ¿no? Sino misericordia, exactamente. Es un momento, evidentemente está hablando de una generación, como vimos en el versículo 4, es una generación, está muy especial, especialmente mala. Dice el versículo 14, dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma, dice Jehová. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Da una característica y lee lo que va a hacer. Dice que la sangre del pueblo está, la mano del pueblo está con sangre. ¿Bien? ¿Ok? Bien. La sangre
fue imputada al pueblo. Por eso Dios no los va a oír. Por eso Dios no los oyó. Sabemos que cuando vino el príncipe de un pueblo que había de venir, sitió la ciudad y fue grande la abominación que se produjo. Sabemos que el pueblo de Israel estuvo clamándole a Dios, rogándole a Dios para que los librase de Vespasiano, hijo de Tito, príncipe de Roma, que sitió la ciudad. Tal fue la inundación que hubo en Jerusalén que hasta hubo que recurrir al canibalismo. Fue terrible lo que sucedió. Clamaron, pero sus ojos se escondieron, dice el versículo 15. La oración no la oyó. ¿Por qué? Porque llenas están de sangre vuestras manos. ¿De todo el pueblo de Israel? No, de esta generación. Versículo 4. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y esto es algo que me lo guardo, porque vamos a escuchar algún Jacobo, algún Santiago hablar de esto, ¿no? ¿Cuál es realmente la justicia, la obra de justicia? Bueno, va a citar Santiago, hablando de la verdadera fe, la verdadera confianza que lleva a una fidelidad de Dios, un comportamiento recto, es justamente hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda, los más necesitados en ese momento. Versículo 18. Venid luego, dice Jehová, o sea, luego de haber hecho teshuvá, luego de haberte arrepentido, haber hecho metanoia, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Parame un cachito ahí la mano. Está hablando de una purificación. Está hablando de una purificación. De un limpiamiento. ¿No? Si fuesen rojos, sí, rojo, van a ser blanco como la... Pero bancamos un cacho, porque acá hay una cuestión de cronología. Aquí hay pasos. Hay una generación que se rebela contra Dios, estando el templo todavía presente, ¿sí? Estando el templo presente, estando Sión presente, así que no puede ser la deportación de Babilonia, dijimos, ¿ok? Es una generación malvada, comparada con la generación de con Sodoma y Gomorra, o sea, a ese nivel, ¿no? O sea, fue consumida, que lo único que nos quedaba, lo único que le quedaba al pueblo era Jerusalén, y en ese andar de maldad, dice Jehová que da una oportunidad, ¿no? Da una oportunidad y dice, arrepentite, hacete teshuvá, busca la justicia, y yo me voy a encargar de perdonarte. Pero para un minuto, tenemos una gran contradicción acá. Si él dice que los sacrificios, si él está diciendo que no están pudiendo alcanzar la justicia por la ley, ¿cómo va Dios, siendo un Dios justo, porque Dios es justo, va a perdonar pecados sin restituir el daño? ¿Qué restitución de daño está pidiendo acá? Restituir al agraviado. ¿Cómo es esto? Restituir al agraviado. Hay un agraviado, hay sangre en las manos del pueblo. Y la única forma es que es restituir al agraviado para yo poder ser limpio. Claro, está todo acá, ¿viste? Está todo escrito. Yo no sé si la estás cazando un cacho, pero... Si Dios emblanquece sus pecados porque sí, entonces sería un Dios injusto. Claro. ¿No? Es como un juez, claro. Por eso estaban los sacrificios, ¿no? Para calmar la ira de Dios. Pero si no quiere más sacrificios para calmar su ira, ¿de qué otra forma puede emblanquecer esos pecados? No hay forma. O es un Dios injusto, o no sé cómo lo puede hacer. Claro, o sea, él manda una ley con 613 mitzvot, bueno, mandamientos, ¿no? 613 los tenés que cumplir, y si vos no lo cumplís, te morís para siempre, rey. Ahora, después, el pueblo está así, está de cambalache,
¿Me entendés? Dale, que dale, como Sodoma y Gomorra, dale. Y de repente viene Dios y te dice, escúchame, arrepentite y yo te perdono. Parece como si fuese un Dios que pasa de ser un Dios temeroso y poderoso, soberano, que tiene misericordia de quien quiere y se compadece de quien quiere, hacer un dale, arrepentite y yo te perdono. Vamos, como amigos. Vamos, como amigos. Yo estoy en la puerta y llamo. ¿Tiene 5 minutos para hablar de...? No, o sea, claro. Acá hay una solución. Dios, o sea, mirá al creador, hermano. Mirá al creador, está diciendo, escuchame una cosa, rey. Está destruyendo todo lo que yo hice. Está destruyendo todo lo que yo te di. Bueno, bancala, que yo te ayudo, loco. Pero por lo menos reconoce que sos una basura. No hay uno que sea bueno. Pero hay una promesa de que el pueblo podía alcanzar la limpieza, la restitución. Podía ser limpio. Entonces tenemos la profecía de incumplimiento de Deuteronomio 29, del 22 al 29. Y tenemos ya, te llevamos a Isaías capítulo 1. Diciéndote, mira, escuchamos cómo arranca Isaías. Arranca así. Arranca hablando de una generación malvada. Maligna, tremenda, horrible. Que tiene sangre en las manos. Que debería restituir a alguien a quien agravió. A un oprimido. Va a decir la Torá, ¿no? Alguien tiene que ser restituido. ¿Sí? Tiene que ser puesto en su lugar. Nuevamente. En caso de que el pueblo lo haga, ¿qué va a suceder? Va a tener misericordia. Y si no lo hace, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si no lo hace? Lo decía acá. Muy simple, ¿no? Dice, versículo 20. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Van a ser consumidos a espada. Y va a hablar de que la tierra va a quedar, digamos, sin ser arada, sin ser producida. No que va a quedar así durante, no sé, 70 años. Va a quedar así. Se va a romper todo. El pueblo va a morir a espada. Una sola vez en la historia de Israel donde el pueblo murió a espada. Con Babilonia, con Nabucodonosor, sabemos que muchos escaparon de la espada justamente. Muchos del pueblo escaparon a la espada y fueron deportados. Se los llevaron, ¿no? El rey mismo, que ese era hijo de David, fue deportado, llevado en cadenas. Después hasta restituido y comió hasta en la mesa del rey invasor. Entonces no puede ser la deportación a Babilonia. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces tenemos, claro, la rompimos toda en el Edén, la rompimos toda. Queríamos se dio. ¿Viste? Pues la serpiente que te dijo, dale, si vas a comer... Lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas del fruto vas a ser como Él. ¿Entendés? Él sabe. Dios en 3.15 de Génesis promete la solución. Vamos a ver que en el mismo Génesis capítulo 12 va a llamar de Sumeria, de la ciudad de Ur, a un tipo, se llama Abraham. Hace un pacto con él incondicional, que va a levantar un pueblo a través de él y además todas las naciones, los Goim, todas las naciones, en diversidad, no en cantidad, todas las naciones van a alcanzar la salvación por él, van a ser benditas por él, y a través de una simiente, de su simiente, como hablando de una. Y luego de eso, levanta el pueblo, le da su ley, y le dice, bueno, todo aquel que la cumpla va a ser santo, va a tener vida eterna. El pueblo la rompe toda, más de una vez, y Dios promete, entonces, algo. Dios promete algo. Luego del exilio de Babilonia, que esto lo puedes ver en Jeremías capítulo del 1 al 25, no vamos a leer 25 capítulos acá, porque nuestra generación no lo permitiría, seríamos cancelados. Con Segunda de Reyes capítulo 24 al 25 para ubicar la profecía de Jeremías, para ver su vida. Jeremías en el capítulo 1 va a ser llamado como profeta a Israel y a las naciones. ¿Ok? O sea, las profecías que va a dar son profecías para el pueblo y para los goim, o sea, para todo el mundo. Esto es importante entender que Jeremías fue levantado como profeta también para aquellos que no son judíos, aquellos que no son de Israel. ¿Ok? Tenerlo esto presente. Por favor, te lo pido. Entonces, vamos a ver en
Deuteronomio 30, rápidamente, porque se nos va el tiempo, ya se nos va el tiempo. No puedo dejar de decir en qué momento fueron consumidos a espada. Exactamente. Vamos Para que no quede. para que no quede duda, ¿no? Claro, No, tal por cual. supuesto. Bueno, ¿cuándo fueron consumidos a espada? Gracias, Franco. Fueron consumidos a espada en el único momento en el que el pueblo de Israel fue consumido a espada, fue con justamente la visita de Vespasiano, del príncipe de Roma, que sitió la ciudad, y del 66 al 71, luego de la muerte y resurrección del Mesías, el pueblo es prácticamente aniquilado en algún sentido. No, Jerusalén fue sitiada, el templo fue destruido. La destrucción fue tan grande que para sacar el oro que había en las partes superiores y los metales preciosos lo prendieron fuego. Con lo cual sacaron piedra por piedra del templo, no quedó una sola. Piedra por piedra que lo componía. O sea, ¿me comprendés? O sea, que hay una evidencia histórica que me da el cumplimiento de algo escrito en Mateo. Y no hay otro momento. No hay otro No hay momento. otro momento, no existe. No hay otro momento, porque en la deportación a Babilonia, el pueblo, hubo muchísimos que escaparon de esto. Alguien me puede decir, no, pero en la invasión de Roma también, porque vos fíjate que el pueblo de Israel sigue existiendo. Bueno, está bien. Ya habían sido dispersadas las tribus. Recordamos esto, ¿no? Cuando el hijo de Salomón, vamos rápidamente, cuando el hijo de Salomón toma el poder, bien, quiere subirle el impuesto al pueblo, entonces va y le pregunta a los sabios de Israel, che, ¿qué hago? ¿Subo el impuesto? Perdón, el pueblo, volvemos. El hijo de Salomón sube al poder, el pueblo le pedía que baje los impuestos, el hijo de Salomón va y le dice a los sabios, che, ¿qué hago? ¿Le bajo los impuestos al pueblo? Y los sabios le dicen, mirá, somos millonarios, hermano, bajale un poquito, ¿eh? Bastante liberal la idea, ¡pumba! Bajale. ¿Qué hace el hijo de Salomón? Va y le pregunta a los amigos. Los amigos con los que se habían criado, los amigos de Guita. A la casta. A la casta le preguntó. Y la casta que le dijo, subirle los impuestos. Y ahí se divide Israel en el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. ¿Ok? Pero cuando estaban los romanos, el reino de Israel estaba disperso. Es la dispersión que se da en Babilonia. Bien. Por eso se le llama la provincia de Judea, la provincia de los judíos. Empezamos a llamar judío porque lo único que había quedado en pie es lo que dice Isaías. O sea, esto está enmarcado en que lo único que había quedado en pie era la tribu de Judá, era el monte de Sión, era el templo, que fue restituido luego, fue reconstruido en tiempos angustiosos, va a decir la escritura. Entonces, no puedes enmarcar esta profecía de Isaías capítulo 1 más que en la invasión de Roma a Israel. Entonces tenemos, luego en Deuteronomio capítulo 30, vamos a tener una promesa de restauración, que no la vamos a leer porque no tenemos tiempo, pero en el capítulo 30 vas a tener la promesa de restauración. Esa promesa de restauración de parte de Dios es una promesa que vamos a tener en parte del cumplimiento en la deportación de Babilonia y parte del cumplimiento luego en la invasión de Roma, ¿no? Ahora, vamos a Jeremías 31-32 y vamos a ver que esta profecía de incumplimiento, se da no solamente por parte de Moisés, no solamente por parte de Isaías, sino también, y otras partes más, sino vamos a verla también en Jeremías 31-32, que dice, la parte B, dice, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Entonces, el pacto fue invalidado de parte de Israel. El incumplimiento. Entonces tenemos el antiguo pacto, lo vemos Éxodo 19-24, tenemos las bendiciones y las maldiciones del pacto en Deuteronomio 28, con las promesas, ¿no? Como promesas. Las dos Torá, que juntas conforman una, pero están divididas, ¿no? En Deuteronomio 31, del 24 al 26. Vemos la profecía del incumplimiento en Deuteronomio 29, del 22 al 29. El incumplimiento lo vimos en Jeremías 31-32, lo vimos en Isaías capítulo 1. El exilio de Babilonia, que lo puedes leer en 2 Reyes 24-25, en Crónicas 36 del 11 al 25, donde puedes verlo en Jeremías del 1 al 25, especialmente el capítulo 7, su famoso sermón del templo, especial,
para entender un poco lo que va a pasar a continuación. Luego de esto tenemos en Daniel capítulo 9 la restauración, la primera restauración nacional, ¿no? En Jeremías 25 está las condiciones y en Daniel capítulo 9 el cumplimiento. Y entonces tenemos que luego de venida la profecía del incumplimiento, en el mismo momento Dios promete un nuevo pacto. Quebrado el anterior de parte de Israel, porque era un pacto condicional donde el pueblo de Dios tenía que hacer tal o cual cosa, muy específico la ley, muy específica. Vamos a hablar un poco de la ley específicamente en el próximo capítulo. Tenemos la profecía de un nuevo pacto. Y esta profecía de un nuevo pacto necesito que me ayuden con Deuteronomio 36, porque vamos a ver que así como la profecía del incumplimiento fue dada a Moisés, así como la profecía del incumplimiento fue dada a Moisés, vamos a ver que la profecía del nuevo pacto también. ¿Quién me ayuda entonces con Deuteronomio 36? Y Uy, me olvidé de hablar. Perdón. Bueno, es mi primer video hablando, o sea, la primera vez que me grabo. O sea, yo ya hablaba desde antes. Como el de... No sé hablar. Claro, es mi primer video hablando. Bueno, yo ya sabía hablar antes. Bueno, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Bueno, entonces acá está hablando de una circuncisión desde el punto de vista espiritual, desde el corazón. Bien, ¿para qué, Fran? ¿Para qué va a ser esto? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Perfecto. ¿Cuál es el primer mandamiento de la Torá? La Torá de Elohim. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente. Bien, perfecto, excelente. Bueno, ahí Marcos va a decir, que es lo que vos estás citando, con todo tu corazón y con toda tu mente. La Torá no dice todo tu corazón y con toda tu mente, pero pequeña aclaración entre paréntesis, Marcos lo cita porque le está escribiendo a griegos, y griegos entendían que la mente, no entendían lo que significaba corazón para un hebreo. La mente y el corazón, Marcos no es que está citando mal la Torá, sino que está haciendo una explicación. Cierro paréntesis, volviendo. Entonces, tenemos que Dios va a circuncidar el corazón del pueblo para que lo amen. ¿What? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿que entonces la circuncisión de la carne no sirve? O sea, hay un nuevo pacto que se basa en una circuncisión nueva. Y no es un bautismo. Que es la circuncisión de un corazón. Entonces acá ya arrancamos con Moisés, que va a haber un nuevo pacto donde la circuncisión va a ser espiritual del corazón. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el incumplimiento estaba en Deuteronomio 29, o sea, un ratito antes. Luego promete un nuevo pacto. Esto es una locura, a mí me vuela la cabeza, qué sé yo, por ahí, viste, dice, tipo está hablando a las 8 de la mañana de la Biblia, no lo puedo creer, esto es viernes. Pero la verdad es que es una locura esto. Yo cuanto más me meto y más intento comprender y enumerar los pensamientos del Creador, digamos, se multiplican como la arena del mar, chabón. Cada grano es un pensamiento. La profundidad de esto es increíble. Yo no lo puedo entender. Capaz llama más a curiosidad que sea un viernes a las 8 de la mañana. Apenas se da la ley, lo que va a pasar si se cumple o se infringe, al mismo tiempo se dice, bueno, pero no lo van a cumplir. O sea, la profecía del pueblo no lo cumplirá, ¿no? En Deuteronomio. Claro, tal cual. Y dice, bueno, ya que no lo van a cumplir, voy a hacer un nuevo pacto. Estoy tratando de repasar que se va a hacer un nuevo pacto y que se lo menciona desde el principio, se podría decir, porque recién se había dado la ley. En Daniel 9 se volvió a repetir. En Jeremías. Tenemos Ezequiel 36. Tenemos Deuteronomio 36. No lo tocamos. Tenemos Isaías 35. Tenemos Isaías 53. Tenemos y Jeremías, capítulo 31, que podemos ir directamente ahí si quieren. Sí, porque muchas veces se suele citar solo Jeremías, que es bastante claro. Claro, Jeremías es... Claro. ¿Por qué? Porque
el incumplimiento de la Torá, el primer incumplimiento grande se da cuando. Se da cuando el pueblo se rebela contra Dios y se fue en pos de dioses ajenos, ¿bien? Y es castigado a través de Babilonia. Bien. Ahí se da el incumplimiento y ahí se da el nuevo pacto, ¿bien? Cumpliendo entonces Deuteronomio 36, cumpliendo la profecía. Bien. ¿A dónde querías ir, Jeremías? Jeremías, capítulo 31. Yo quiero aclarar simplemente la importancia del corazón que hace hincapié siempre Jehová en la circuncisión del corazón y cuando él decía que el pueblo de Israel le hacía sacrificios, pero a él no le importaba eso porque seguían pecando, lo que él realmente quería era ese cambio en el corazón de ellos, ¿no? Claro. Efectivamente, y dando respuesta un poco me das pie a esto, a decir que cuando uno dice que, y Jehová dice, sacrificio no quiero sino misericordia, ahí lo que hay que entender es que no está invalidando su ley, ¿eh? Porque muchos dicen hoy en día, muchos judíos, que uno le dice, pero hace 2000 años que no tenés el templo, hace 2000 años que no puedes cumplirlo, ¿por qué te lo destruyó Dios? ¿Por qué lo permitió Dios que destruyera el templo? Van a decir, no, porque hubo odio gratuito en nuestro corazón. Evidentemente no. Dios no va a estar 2000 años sin, digamos, un testimonio, si es que el testimonio o cambió o se modificó el pacto, mi rey. ¿Me entendés? Que cuando lo rompieron y hubo restitución, según la promesa de Deuteronomio 30, volvieron a la tierra y volvieron a poner el templo. Bien. Entonces tenemos en Jeremías capítulo 31, del 27 al 37, vamos a leer bastante. Vamos a leer bastante. Y voy del 27 al 37 para que después yo no sea acusado de cercenar pasajes. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal, y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová. O sea, acá hablamos de lo que Dios hace con Israel, ¿no? Así como tuve cuidado de ellos para arrancar, derribar, trastornar, perder, afligir, tendré cuidado de ellos para edificar, plantar, dice Jehová, ¿no? En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Acá está hablando, básicamente, primero es que ya no se acordarán de las uvas agrias, ¿sí? Porque va a dar un resignificado, por ejemplo, a ciertas simbologías de algunas festividades. Ya dejarán de ser amargas para ser dulces. Pero da una clave del nuevo pacto. En el nuevo pacto ya no va a haber un animal que muera por vos, sino que el hombre va a morir por su propia maldad. ¿Ok? Porque acá esto algunos judíos pueden decir, ven a ver, ves acá, dice que ves que el hombre, no, o sea, dice que cada uno muere por su propia maldad. No puede morir otro hombre por mi maldad. No, no, no. Estás mirándolo hacia adelante, estás mirándolo hacia la cruz. Vos tenés que pararte en Jeremías y mirar para atrás. Porque Jeremías está haciendo el cambio de pacto. Estaba el pacto anterior. ¿Quién moría por tu maldad en el pacto anterior? Lo mismo. ¿Quién moría por tu maldad en el pacto anterior? Macho cabrío. Los animales, ¿no? Los tórtolas. O sea, Los palominas. o sea, había un sistema sacrificial, ¿sí? Bien, una liturgia, que lo que hacía era morir por mí. Bueno, ahora no. Ahora no. En el nuevo pacto no. El hombre muere por el hombre. ¿Sí? El hombre muere por el hombre. El hombre peca, el hombre tiene que morir. El hombre tiene que morir. Ya está, se terminó esto de... Le ponemos la manito al corderito. No, ya está. Ya la arruinaste. Pero mirá qué loco, porque vos lees hasta acá y decís, che, la pucha, ¿cómo cumplimos esto? Porque ya arrancamos mal, dice. Sino que cada cual morirá por su propia maldad, dice el 30, ¿no? Y aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. ¿Te acordás, no? El pacto del Sinaí. Bien. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Bien. Muy similar a lo que escuchaste de parte de Isaías. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Vuelvo
al versículo 31. Dice nuevo pacto. No dice haré pacto, dice nuevo pacto. Hay un nuevo pacto. O sea, Berit Haya, nuevo pacto. Hay uno nuevo. Lo dice Jeremías, lo dice el Tanaj, lo dice la Biblia, lo dice los profetas. Hay uno nuevo, porque vos me podés decir, no, bueno, pero ahí Moisés en 36 de Deuteronomio estaba hablando de que no. Bueno, está clarísimo que hay un nuevo pacto. Estamos claros, ¿no? Estamos claros. Sí, claro. Yo quiero hacer hincapié en que dice en el versículo 31, casa de Israel. O sea, el pacto va a ser con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero nosotros somos gentiles. Es muy buena la pregunta. Déjame resaltar dos cosas. Uno, que gracias a tu intervención podemos ubicar en tiempo y espacio el nuevo pacto. Claro, eso es lo que daban ellos. El nuevo pacto, sí o sí, está dentro del contexto de Isaías capítulo 1. ¿Ok? ¿Estamos? Claro, que estaba Judea, Claro, estaba Judá y con Benjamín y estaba la casa de Israel. O sea, casa de Israel. todos distribuidos. Sí. todos distribuidos. Y Bueno. habían sido echados a la dispersión. La casa de Israel. O sea, los otros tribus. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no son judíos en este nuevo pacto? Goim, ¿no? Los Claro. que somos Los goim. gentiles. O sea, yo soy goim. Yo Todos. soy gentil. Ellos son goim también. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dónde lo metemos? Ahí lo vamos a ver. ¿Lo podemos responder en un ratito? Obvio. Queda la duda. ¿Qué pasa con aquellos que no son judíos? Porque Dios, perdón, es que Dios no hace pactos con gentiles. Siempre hizo pacto con el pueblo escogido de Dios. Con su pueblo. Así que Y aparte siempre el pacto es con la simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob. Corta la bocha, hermano. No va a ser un pacto con vos. yo no soy judeo. ¡No seas judío! ¡No seas judío! Dice, bueno, entonces aclara que no va a ser como el pacto que hice con sus padres cuando los saqué de Egipto. ¿Por qué dice que no va a ser igual el pacto? O sea, hay una razón. O sea, porque las condiciones y las promesas son distintas. ¿Bien? Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, y dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré para ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Les trae recuerdo esto de lo que leímos en Deuteronomio 36. Es circuncidar el corazón y ahora dice que va a escribir esa ley en el corazón y en la mente, que es lo mismo. En la mente, claro. ¿Dónde lo había escrito Dios a la ley? Tablas de piedras y rollos. En tablas de piedras y rollos. Esas tablas de piedra, ¿dónde fueron colgadas? Adentro del arca del pacto. Adentro del arca del pacto, ¿no? Bien. ¿Dónde va a escribir su ley? Al costado del arca. Va a escribir su ley a través de Moisés y la va a colocar afuera del arca del pacto, ¿no? Bien. Entonces, acá dice que va a colocar adentro nuestro, que pasamos a ser el arca del pacto nosotros, ¿sí? El templo de Dios es mi cuerpo, mi corazón es el Mikdash, mi corazón es el lugar santísimo, porque es allí donde va a albergar las tablas de la ley. Él, en vez de escribir con su propia mano en tablas de piedra, va a decir la escritura, va a escribirla en el corazón. ¿Bien? Claro, como vimos, esos rollos no han sido invalidados por el pueblo, no lo cumplieron, por lo tanto, son colocados en otro lugar. En Deuteronomio 36 dice que nosotros vamos a cumplir la ley de Elohim, los 10 mandamientos, porque vamos, mediante la circuncisión del corazón, vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, de tal manera que un viernes a las 8 de la mañana vas a venir de Martínez o de cualquier lado de la capital federal para grabar esto y hablar de esto con muchísima pasión. Esto no puede provenir de mí ni de ustedes. A ver si se entiende. Nosotros, como dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, y acá vemos que adentro del templo, en el Mikdash, es decir, y bueno, adentro del arca, estaba la ley de Dios.
Y adentro de nuestro corazón ahora está la ley de Dios. Y la pregunta es, cuando dice, daré mi ley en sus corazones y en su mente, ¿qué ley se refiere? Bueno, es la ley de las piedras que había escrito Dios, sus mandamientos. A esa ley, o a qué ley si no se refiere. Por eso justamente dice que el hombre morirá por su maldad. Ya no va a haber un reemplazo de un animal en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque justamente ellos invalidaron la ley expresada en ordenanzas. ¿Sí? En Mitzvot 613. ¿Sí? Hay para mujeres, hay para hombres. Y también, ¿qué moraba en el templo? La Shejinah de Dios. ¿Qué es la Shejinah? La gloria de Dios, el Espíritu Santo. Y ahora mora. Y ahora mora, sabemos por la fiesta de Shavuot, Pentecostés, sabemos, ¿no? Que así como Dios dio en la fiesta de Shavuot, que la fiesta de Shavuot, ¿cuándo se da la fiesta de Pentecostés? ¿Cuál es el inicio? ¿Cuál es la sombra? Bueno, es la fiesta que rememora cuando Dios le dio su ley, sus tablas, al pueblo de Israel. ¿Ok? Cuando Dios le da las tablas de la ley a Moisés, se conmemora entonces ese hecho mediante la fiesta de Shavuot. Las primicias, los primeros frutos. Así como estuvo los primeros frutos de la nación de Dios, del pueblo de Dios en el Sinai, sucede que mucho tiempo después ocurre en la misma fecha, en la misma fiesta, que Él pasa a escribir su ley en nuestro corazón, en la fiesta de Pentecostés, que lo podemos ver en Hechos capítulo 2, y escribe la ley en nuestro corazón como había prometido el Mesías en Juan 14, 22. Vamos a ir a Juan, y con esto cerramos. Ya nos quedamos sin tiempo, así que ya me voy al Evangelio. Juan capítulo... Para aclarar, en Shavuot Dios le da las leyes a Moisés en piedra. Y en Shavuot, Pentecostés, Dios nos da el Espíritu Santo adentro de nosotros, que somos el templo de Dios. Nos circuncida nuestro corazón, nos corta el exceso de carne, nos corta la carne, elimina la carne. Recordemos que pacto, si no viste qué es pactar, fíjate que en el episodio de qué es pactar, vamos a ver que berit y karat se utiliza inmediatamente igual para pacto. O sea, karat es cortar, ¿sí? Cortar la vida o cortar la carne, ¿bien? Nuestro corazón fue cortado de su carne, de su viejo hombre, como dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que es lo que tenemos que hacer. Y vemos vamos a leer Juan 14, 15, tengo que ir a los evangelios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Ok? Entonces ya el mandamiento ahora no es por consecuencia de la maldad, sino que, o por hacer lo bueno, el mandamiento es por amor. Bien, como decía 36 de Deuteronomio. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Bien, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Te doy un poco y el mundo no me verá, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también veréis. Entonces, cortamos acá porque se nos fue el tiempo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo que estaba con el pueblo iba a pasar a morar en el pueblo, bien, como moraba en el arca, la Shejinah de Dios, que es la gloria de Dios, que iluminaba el lugar santísimo, va a pasar a iluminar nuestros corazones que estaban cubiertos de tinieblas. Este es el cumplimiento del nuevo pacto en resumen. ¿Y quiénes reciben el Espíritu Santo? Solo aquellos que creen en Él. Solo aquellos que cumplen Isaías capítulo 1. Aquellos que entienden que son pecadores, aquellos que entienden que no pueden resolver su pecado, que no pueden retribuir al daño que han hecho, como dice Isaías capítulo 1. Aquellos que entienden que sus manos están manchadas de sangre y que ponen su confianza en el cumplimiento del pacto de Dios a través de que un hombre muera por la maldad. Y ese hombre fue Yeshua, fue Jesús, a quien lo matamos como el peor de los pecadores. De esa manera es como Él puede pasar a morar dentro tuyo y escribir su ley en tu corazón. Continuamos en el próximo episodio, si es un poco más largo de lo esperado. Muchas gracias.
Gracias por vernos. Gracias por Hasta escuchar. la próxima. שמע ישראל, אדוני אחד, אדוני צדקנו. שמע ישראל. Adonai Echad